teórica, vamos a trabajar hoy acerca de nuestro plan de gestión integral de residuos sólidos. ¿Listo? Entonces, el tal es de que la semana de Pascua, o sea, después de Semana Santa, empezamos un tema nuevo. Ese tema nuevo va a ser sobre recolección de residuos sólidos, ¿cierto? Entonces va a ser recolección y transporte. Que el segundo parcial es acerca de almacenamiento, que fue lo que vimos hasta la clase pasada, y este ejercicio que ustedes entregaron. Y lo que veamos ahorita de recolección y transporte. Ahí también hay otro laboratorio, que hablando de laboratorio, ¿cómo van con el laboratorio? Bien. ¿No han tenido problemas con eso? Profe, No. pues yo por ahora no he empezado a hacer como todos los cálculos. Yo ya tomé todos los datos, pero me falta hacer como los cálculos. Y, profe, hablando de eso, te iba a preguntar, entonces te entregamos pues como un informe por los dos laboratorios, ¿cierto? No hay problema ahí mezclar los Ah, dos. sí, sí, todo junto de una vez. Ah, listo. Listo, profe. De una vez. No, que no nos vamos a poner ahí a hacer informe sobre informe, no, uno y ya. Bueno, entonces entraríamos a ver la próxima clase todo lo que, pues, o sea, empezaríamos a ver todo lo que tiene que ver con la parte de recolección y transporte. Y ahí nos vamos hasta el segundo parcial. Ahí habría el último laboratorio y ya por último entonces tendríamos, hacemos el parcial y ya seguimos con disposición final. Listo. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Pero también quiero que después de Semana Santa, pues miremos, hagamos una revisión acerca de cómo van estos puntos de gestión de residuos sólidos, del plan de gestión de residuos sólidos. ¿Listo? Entonces acá tenemos, primero, pues vamos a ver cada uno de los puntos. Primero, teníamos la cantidad de residuos por estrato, cómo estaba la caracterización, los años de vigencia, si existe un diagnóstico o existe un diagnóstico de la gestión de los RCD, las proyecciones de aprovechamiento, con cuántos programas cuenta el PEGIRS y si posee todos los programas establecidos dentro de la resolución, cómo se determinó la muestra y por último las proyecciones. ¿Listo? Hoy vamos a arrancar entonces con otros. Entonces, cuando hemos establecido nuestro plan de gestión integral de residuos sólidos, como ya habíamos visto en otra clase, vemos que vamos a tener 13 programas. ¿Listo? Que esos programas ustedes ya revisaron, a ver si estaban. Que es el programa institucional, el de recolección, transporte y transferencia, que ese todavía no lo hemos visto ni tampoco lo vamos a ver todavía. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas, limpieza de playas costeras y ribereñas, corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas, de lavado de áreas públicas, el de aprovechamiento, el de inclusión de recicladores, disposición final, gestión de residuos especiales, gestión de RCD, gestión de residuos sólidos en el área rural y plan de gestión del riesgo. Además, cuenta con un cronograma, un plan financiero, cómo va a ser la implementación, evaluación y seguimiento, y además la revisión y actualización del PEGIS. ¿Listo? Entonces, así es como está establecido como tal el PEGIS. Dentro de este entonces, vamos a tener esta partecita que es el árbol de problemas y árbol de objetivos. ¿De qué depende el árbol de problemas y el árbol de objetivos? Depende de la clasificación del municipio. Si el municipio es clasificación 1, 2 o 3, debe de hacer árbol de problemas y árbol de objetivos. Si el municipio es clasificación 4, 5, 6, ¿cierto? Como la mayoría de municipios de nuestro país, no deben de hacer árbol de problemas. Por eso les hablaba acerca de trabajar con municipios pequeños, de forma tal de que los pudiéramos trabajar dentro de cada uno de ellos. Entonces, muchos de ellos cuentan con los 13 programas, otros no cuentan con los 13 programas. ¿Listo?
A la vez, el PEGIRS va a tener una organización, ¿cierto? Una organización y unos grupos que se van a encargar del seguimiento, control e inversión dentro del plan de gestión integral de residuos sólidos, ¿cierto? Y esos son el grupo coordinador y el grupo técnico de trabajo. Entonces vamos a poner por acá, primero vamos a poner acá, conformación o establecimiento del grupo técnico y coordinador del PEGIRS. ¿Listo? Entonces, conformación o establecimiento del grupo técnico y coordinador de PEGIRS. ¿De qué se trata eso? Bueno, van a existir dos grupos, ¿cierto? El grupo coordinador y el grupo técnico. Voy a empezar primero por el grupo técnico, antes del grupo coordinador, así salga este primero. El grupo técnico de trabajo está constituido por personas que trabajan dentro del municipio y que tienen conocimiento asertivo en la gestión de los residuos sólidos. ¿Listo? Entonces, ¿por quién va a estar constituido? Vamos a leerlo tal cual como se encuentra dentro del decreto. Entonces, de carácter interdisciplinario, conformado por personal con experiencia en las áreas de ingeniería, social, planificación, ambiental, administración pública, economía, finanzas y derecho en servicios públicos. ¿Listo? El grupo estará encargado de programar, organizar y ejecutar el trabajo técnico requerido para la formulación y actualización del PEGIRS. Se deberá establecer un director del grupo. Es decir, esta persona, o sea, este grupo técnico es el que le va a hacer el seguimiento al PEGIRS. Y es el que dice en qué estado se encuentra en este momento el PEGIRS. Es como, por ejemplo, ustedes en este momento. Ustedes pareciera ser un grupo técnico de PEGIRS. ¿Por qué pareciera ser? Porque ustedes están revisando ese PEGIRS, mirando qué es lo que le hace falta y le están haciendo el seguimiento y el control acerca de ello. Y fuera de eso, tienen conocimientos del área de ingeniería y del área ambiental. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes están aquí establecidos? Está entonces el secretario de planeación, el director de la empresa, el director de servicios públicos, el secretario de medio ambiente, ¿cierto? El secretario de participación social, esas que son las personas que realmente están en qué, están, un momento por favor. Eh, estará entonces, pues, o sea, las personas que tienen conocimiento asertivo de cada uno de ellos. A veces también está el de la Secretaría de Salud, porque pues meten el de la la Secretaría de Salud, porque al fin de cuentas el de la Secretaría de Salud, por ejemplo, en pequeños municipios, es también el encargado del hospital. Entonces, como allá se generan una clase de residuos especiales que son los residuos peligrosos biosanitarios, entonces por eso los incluyen dentro de este. ¿Listo? Entonces son las diferentes apartes que se tienen dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Como lo miraron, como vieron acá, este grupo técnico de trabajo, ¿cierto? Este grupo técnico de trabajo tiene entonces un coordinador. ¿Listo? Tiene un coordinador. Este coordinador que está acá en el grupo técnico de trabajo pasa a este grupo coordinador. ¿Listo? Porque es que pues, no tiene como sentido de que todo el grupo técnico pase al grupo coordinador, sino que pasa acá. ¿Listo?
O sea que el director de este grupo técnico es el que va a contar el chisme al grupo coordinador. ¿Y qué chisme le va a contar? Las necesidades del PEGIS. ¿Y por qué se la va a contar al grupo coordinador? Porque el grupo coordinador es el de la plata. Entonces, el grupo técnico ve las necesidades, ¿cierto? El grupo técnico ve las necesidades y dice, necesitamos esto, esto y esto y esto. Y el grupo coordinador es el que toma las decisiones de si invierte o no invierte. ¿Por qué? Porque aquí están los duros, aquí están los de la plata, ¿cierto? Vamos a ver eh, por quién está conformado el grupo coordinador. Entonces, el grupo coordinador lo preside el alcalde o su delegado. Es importante siempre, siempre, siempre no dejar esto en delegados, sino que sea el mismo alcalde el que lo haga. ¿Listo? O el delegado, que sea una persona entonces de la administración municipal encargada de temas relacionados con el servicio público de aseo y la gestión integral de residuos sólidos. ¿Listo? Entonces, ese sería. También, ¿quién va a estar ahí? En todas estas reuniones de grupos coordinadores se le debe avisar a la autoridad o autoridades ambientales acerca de las reuniones de estos grupos coordinadores, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a tener un representante de la autoridad ambiental. En el caso de Medellín, cuando se reúne el grupo coordinador, ustedes tienen que llamar ¿a quién? A un representante de Corantioquia y un representante del área metropolitana. Por eso les digo de la autoridad o autoridades. ¿Listo? Que pues como sabemos bien en el caso de Medellín. Ah, pero es que el PEGIRS es urbano. No, el PEGIRS no es solamente urbano, el PEGIRS es urbano y rural. O sea, es para todos los, o sea, pues para todas las diferentes áreas de la ciudad. Entonces, por eso, Corantioquia revisa parte del PEGIRS de Medellín, sí, la parte que tiene que ver con el área rural, ¿cierto? Y área metropolitana, todo lo que tiene que ver con el área urbana. Listo, entonces por eso es que tenemos un representante acá. Del esquema asociativo territorial existente, un representante de la Comisión Regional de Competitividad, un representante de la persona o personas prestadoras del servicio público de aseo, ¿cierto? Hay una ley que es la ley 142 de 1991, bajo la cual se establece que hay libre competencia en, en la recolección de residuos sólidos dentro de una ciudad. Es decir, o sea, puede entrar cualquier empresa a hacerle competencia a empresas varias de Medellín. Por el lado no hay ningún problema. Nosotros acá sí, pues tenemos eso como muy, pues acá en el caso de Medellín, tenemos eso como muy arraigado de que solamente es empresas varias y nunca se ha dejado como meter otra empresa. Es más, se tienen y todo demandas a empresas varias por competencia desleal. Me acuerdo hace como unos 15 años, qué sé yo, que iba a entrar otra empresa, una empresa privada a la recolección y prácticamente pues le hicieron como el FO pues y de ahí empezó pues como esa parte de demanda hacia empresas varias de Medellín por competencia desleal. Entonces sí, surgió pues como esa problemática por medio de eso. Entonces acá en Medellín pues solamente tenemos empresas varias. Eso no quiere decir que si a mí me caen mal empresas varias, yo pueda contratar con otra empresa. Yo puedo contratar la recolección de mis residuos sólidos con el que yo quiera. Yo no tengo ningún problema. Yo lo que tengo que demostrar es quién me está recogiendo los residuos sólidos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bogotá, son 9 empresas. Son como 9 empresas, creo. Pero no nos vayamos tan lejos. Vámonos para el caso de un vecino de nosotros. Vámonos para el caso de Itagüí, ¿cierto? Vámonos para el caso de Itagüí. Pues que Itagüí es, pues cuando digo vecino, es pues, vecino mío porque yo vivo acá, que yo vivo en Medellín. Pero, por ejemplo, Itagüí, ¿cierto? Itagüí, que es esta parte, ¿cierto? Toda esta parte de acá. Itagüí tiene
varias empresas que se encargan de la recolección de los residuos. O sea, en casi todo el sector es Interaseo, ¿cierto? Es Interaseo. Pero, por ejemplo, acá, vámonos por acá que está como la mayorista, ¿cierto? Acá que está la central mayorista. Esta mayorista aquí recoge empresas varias de Medellín. O sea que ya hay otra empresa. Y en esta partecita de acá, esta parte de acá, que es la que queda como al lado de la estación Itagüí, ¿cierto? Toda esta zona de acá, ¿por qué? No sé, viene en Viaseo, o sea, la empresa de servicios públicos de acá de Envigado. No sé por qué, pues no sé si es que cuadraron, realmente no sé, pero cuando estuve trabajando en la actualización del PEGIRS de Itagüí, me encontré eso, tres empresas encargadas de la recolección. Entonces, Interaseo, por aquí empresas varias de Medellín. Ah, pero es que es un privado. No, no importa, mijo. O sea, por más privado que sea, pero está dentro de Itagüí. Y hay otras empresitas también que no volaban con Interaseo y que les recoge en Viaseo, empresas varias de Medellín. Y a estos, como les digo por acá, en Viaseo. Entonces, pues, ¿por qué? No sé, pero bueno, ahí van entonces con cada una de ellas. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, miren que ahí, bajo ese esquema asociativo, entonces, ahí tocaría llamar, cuando se reúne el grupo coordinador de Itagüí, entonces, ¿a quién tiene que llamar? Tiene que llamar a Corantioquia, área metropolitana, ¿cierto? Interaseo, Enviaseo y Empresas Varias de Medellín. ¿Listo? Pero, pues, por ejemplo, en el municipio de ustedes, pues, la empresa de servicios públicos que tenga, ¿cierto? Y eso que sí se tiene, y eso que sí se tiene. Gloria, ¿dónde lo está haciendo? Gloria, Señor, ¿dónde estás actualizando tu PEGIR? Pues, ¿dónde estás revisando tu en PEGIR? Peque, ¿En dónde? en Peque, En Peque, sí, sí, bueno, señor. listo. Entonces tenemos a Peque. Eh, pues, yo ni sé si tiene Peque empresa de servicios públicos. O sea, ¿cómo es la No, recolección allá en Volqueta o qué? sí, es más tradicional, profe. Por Volqueta. Cristina, Profe, del municipio de Vegachí. Vegachí. Bueno, Vegachí sí tiene empresa de servicios públicos. Profe Daniela, se le cayó el internet, me acaba de escribir para avisarme. Ah, bueno, listo. Esperemos a ver que Daniela nos diga ahorita cuál es la empresa. Em, sí, Vegachi tiene empresa de servicio público, pues, tiene carro recolector y todo. Y bacano, porque pues, los dos que ustedes tienen, eh, Cristina y Gloria, el relleno sanitario que hay al lado del casco urbano. No queda muy lejos, los dos rellenos sanitarios. Bueno, entonces, por eso se debe de incluir cada uno de ellos. Por el otro lado tenemos las ONGs, ¿cierto? Las ONGs que hayan en la zona, ¿listo? También vamos a tener un representante del sector educativo, del sector de recicladores organizados y miren este muchacho que apareció por acá, del grupo técnico de trabajo. ¿Listo? Del grupo técnico de trabajo. Además, hay un decreto, ¿cierto? Hay un decreto, pues el decreto 10, el decreto 1766 del 2013 nos habla acerca de los comités locales de playas. Es decir, en los municipios donde hayan playas en el área urbana, se van a crear una serie de comités. Por ejemplo, aquí en Antioquia, ¿quién tiene playas en zona urbana? Apartado y Necoclí, ¿cierto? Entonces, Apartado y Necoclí tienen un delegado de los comités locales. Bueno, pero de todas maneras, pues, para los que no conocemos, pues, para los que nos conocen Urabá, pero por ejemplo, también, ¿quién tiene delegados que tengan playas en zonas urbanas? Entonces está Cartagena, está Riohacha, está Santa Marta, pues como por hablar de las capitales. Entonces, esos que tienen playas
Entonces van a tener un delegado de comités locales de organización para playas y ese delegado entraría entonces dentro del grupo coordinador, ¿cierto? Que obviamente pues no es el caso de ninguna de ustedes tres, debido pues a que no están con playas. El rollo con esta cosita de delegado de playas es que con eso se enreda a la gente y ya lo vamos a ver por qué, sobre todo por un decretico que, pues por una, ¿cómo se llama esto? Por un programa en especial. Bueno. Cada programa de estos entonces, lo vamos a especificar en una línea base, ¿cierto? ¿Qué es la línea base? La línea base es el estado actual del municipio. ¿Listo? ¿Qué es en lo que ustedes han venido trabajando durante este semestre sin querer queriendo? ¿Listo? Entonces, lo que ustedes han venido revisando es cómo se encuentra en este momento la línea base del ay, ¿qué pasó acá? ¿Cómo se encuentra la línea base del PEGIS? ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes han venido trabajando. Como les decía, entonces tenemos los 13 programas. Vamos a empezar a revisar otra serie de programas. Vamos a pasar del programa institucional para el programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar ese programa por acá. Programa de limpieza de playas. Perdón, me equivoqué cuando les dije eso. De playas costeras y ribereñas. ¿Listo? Entonces, como les decía con ese decreto, ahí hay una cosa de que, a ver, ya se nos volvió a pegar Daniela, listo, para yo preguntarle a ella. Cuando hablamos de limpieza de playas costeras y ribereñas, una de las cosas que sucede es que nosotros leemos mal y solamente leemos el principio. Entonces vemos limpieza de playas costeras. Al ver esa parte de limpieza de playas costeras, ¿cierto? Esa parte de limpieza de playas costeras, entonces lo que sucede es de que decimos, no, Vegachí no tiene playa, ¿cierto? No tiene playa, pero se les olvida leer este pedacito. Ribereñas, ¿cierto? Ribereñas significa zonas de río, ¿listo? Entonces, Vegachí sí tiene río, sí, claro, pasa el río Volcán por toda la mitad del municipio, ¿cierto? Y otras zonas y otras quebraditas que pasan por todo el casco urbano. Entonces, toda esa zona, todos ellos deben de tener, ¿qué? Deben de tener un plan de limpieza de esas diferentes zonas. ¿Listo? Cristina, no, es que Cristina. Daniela, ¿tú dónde estás actual? ¿Qué PEGIS estás tú revisando? Daniela. Profe de Guatapé. El de Guatapé, listo. Entonces, por ejemplo, Guatapé también tiene, pues, ella se toma también como zona de costa, pues, aunque sin ser zona de costa, que es todo lo que tiene que ver con toda la zona del malecón, ¿cierto? Pero realmente es una zona ribereña porque es un río, ¿un río qué? Un río represado. Entonces, miren que ellos tienen que tener ese plan, ¿cierto? Entonces, nosotros nos vamos para la línea base y en la línea base vamos a ver qué es lo que nos dice. Entonces nos dice área de playas y costeras ribereñas ubicadas en suelo urbano. O sea que deben de tener un estimado de cuánto es el área que se tiene de cada uno de ellos dentro del municipio. La cantidad de residuos sólidos que se recogen por esta actividad y cantidad de residuos recogidos en ocasiones de jornada de limpieza y recolección de ríos y mares. ¿Listo?
Entonces miren que acá ya nos están hablando específicamente de ríos y de mares. Listo, entonces para que tengamos eso en cuenta, pero ojo, ojo, suelo urbano, listo, solamente en el suelo urbano, no en la zona rural, solamente en suelo urbano, para que tengamos eso muy en cuenta, listo, muy pero muy en cuenta. Ve que pues yo realmente, pues a mí me faltan 4 municipios por conocer de Antioquia y uno de esos es Peque. Entonces no sabría, pues yo sí sé que el relleno sanitario queda al lado y todo, porque he leído, pero no he tenido la oportunidad de conocerlo. Espero que de acá al próximo año ya lo conozca, pues, y que sea, pues, pues, terminar de conocer los 4 municipios que me faltan, y entre esos Peque, pues, entonces no sabría decir pues me imagino que pasa un río, pero yo sí sé que queda como en una parte como muy alta, entonces no sé si la fuente hídrica que pasa por debajo es cercana o no, pues, al casco urbano. Entonces debemos de revisar eso, ¿listo? Debemos de revisar cuáles son los ríos que pasan y mirar si está o no está. Tenemos otra, entonces, que vamos a revisar, que es esta. O sea, hoy vamos a mirar las que casi nunca aparecen dentro del PEGIRS. Primero, limpieza de playas costeras y ribereñas. ¿Por qué no aparece? Porque simplemente revisamos, solamente leemos limpieza de playas costeras. Segundo, corte de césped y poda de árboles. Listo. O sea, ¿por qué casi no aparece tampoco? Por lo costoso. ¿Por qué por lo costoso? Porque, pues, para muchos municipios es costoso realizar eso, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un censo arbóreo, ¿cierto? Entonces, yo debo de determinar y censar todos los árboles que están en el casco urbano, ¿cierto? Y que estén en zona pública, ¿cierto? Todos los árboles que estén en zona urbana y que estén en zona urbana y que pertenezcan y que estén en zona pública, ¿listo? O sea, todos los árboles que estén en andenes, árboles, arbustos, de todo, ¿listo? De todo. O sea, mejor dicho, todas las especies vegetales que estén dentro de eso. Y los tengo que inventariar. O sea, tengo que hacer un inventario de cada uno de ellos. Entonces, los vamos a dividir por tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿Listo? Entonces, árboles de catastro tipo 1, hasta 5 metros. ¿Listo? Entonces, todos los árboles que tengan menos de 5 metros, los ponemos dentro de tipo 1, y lo que hacemos es que determinamos la especie y lo georreferenciamos. Lo mismo hacemos con los de tipo 2, que son de 5 a 15, tipo 3 de 15 a 20 y tipo 4 mayor a 20. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en un municipio como Vegachí, pues no es como tanto el complique con eso, aunque allá siempre hay arbolitos. Pero ya cuando cuando venimos a actualizar el PEGIRS de Medellín, o por ejemplo, pues como les digo, el más grande que me tocó a mí, que fue el de Itagüí, y empieza uno a hacer ese censo arbóreo, ahí ya la vuelta sí se complica, ¿cierto? Porque no es fuera de eso de que vos lo censes, sino que según este censo, el ingeniero forestal, el técnico forestal, te van a decir cada cuánto se debe de podar ese árbol, ¿cierto? O sea que viene un informe acerca de ese, ¿cierto? Entonces se debe censar cada uno de ellos. Este es otro de los programas que casi no se encuentran dentro de nuestro PEGIRS. Si ustedes, revisando el PEGIRS, ven que no lo encuentran, pues eso no es culpa de ustedes no hicieron el PEGIRS, sino que ustedes ya como autoridad dicen, no se encuentra establecido toda la cosa, bla, 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 bla. ¿Listo? Por otro lado, entonces, fuera de los árboles, también tenemos que conocer
el catastro de áreas públicas urbanas objeto de corte de césped, ¿cierto? O sea, ¿cuánto es la zona? ¿Cuál es la zona? ¿Cuáles son las diferentes zonas que sirven para poda de árbol? Para corte de césped. O sea, todas las zonas verdes que se tienen. Todas las zonas verdes que se tienen, primero, que sean dentro del área urbana y fuera de que estén dentro del área urbana, que sean públicas. ¿Listo? Entonces, un parque infantil entraría ahí, ¿cierto? Un parque infantil entraría ahí. Por ejemplo, toda la zona del malecón de Guatapé que tiene manguita, entraría ahí. ¿Listo? Entonces, el parque principal de los municipios que casi siempre tienen manguita, entonces también entraría ahí. O sea, cada uno de esas diferentes zonas que son susceptibles ¿de qué? De tener poda. Entonces, lo que tenemos que hacer es entonces revisar cada una de esas áreas. Pero no se ve bien. Revisar cada una de esas áreas y entonces irlas determinando. Vengámonos para Guatapé entonces. ¿Listo? Entonces, miremos, por ejemplo, toda esta zona de acá del malecón de Guatapé, ¿cierto? O, por ejemplo, aquí está la cancha, ¿cierto? Miren acá la cancha. Miren estos arbolitos que hay acá, que están al lado de la cancha, ¿cierto? ¿Son qué? Están ubicados en zona rural. Fuera de eso, están en zona pública. Entonces, todos estos arbolitos los debo de inventariar. Y estos arbolitos están sobre esta manga. O sea que esta manga yo le puedo hacer corte de césped, ¿cierto? Entonces, debo de determinar cuánto es el área de este. Y poder decir así, cada cuánto se va a hacer el corte. Lo mismo por acá, ¿cierto? Porque este malecón ya está pues más cuadradito. Este malecón aquí, por ejemplo, aquí cuando nos llega hasta acá y así sucesivamente con cada una de las zonas que están. Esto aquí me está delimitando la zona rural, esta cosita, es la zona urbana. Todo esto quiere decir que es zona urbana. O sea que tengo que tener todos estos arbolitos, todo esto que esté en zona urbana. ¿Listo? ¿Y por qué? O sea, ¿qué tenemos que ver nosotros con los arbolitos? ¿Cierto? Que es que el problema es que cuando hay una poda y un corte de césped, entonces se van a generar unos residuos. Entonces, por eso es que se tienen aquí una cantidad mensual de residuos generados en las actividades de corte de césped y poda de árboles, ¿cierto? Por eso es que se tiene cada uno de ellos ahí. Entonces, es por eso que hacemos el censo. ¿Por qué hacemos el censo? Porque con el censo sabemos cuántos son los árboles. Sabiendo cuántos son los árboles, el ingeniero forestal nos dice cada cuánto es que se debe hacer la poda y cada cuánto es que se debe hacer el corte, ¿cierto? Y con eso nosotros ya podemos determinar cuánto va a ser la cantidad de residuos sólidos que se van a generar. Y a partir de eso, entonces, ya poder realizar, ¿qué? Un aprovechamiento. ¿Aprovechamiento de qué? De las toneladas de residuos aprovechados sobre las toneladas de residuos generados. Porque tenemos que decir cómo se va a hacer, o sea, cuál va a ser el tipo de aprovechamiento para ellos, si va a ser compostaje, lombricultura, cuánto va a ser la frecuencia de cortes de césped en veces por semana, por poda de árboles. Muchas veces, como se hace en este momento en los municipios, en pequeños municipios, lo que se hace es de que simple y llanamente, a ojo mija, ¿cierto? Como motila uno a los hijos, ¿sí? Usted ya está peludo para la peluquería. Lo mismo sucede acá con los árboles. No, ese árbol ya está muy cupido, muy tupido. Échele guadaña a eso. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces, esa es como una de las cosas que tenemos en cuanto a eso. Si no se tiene registrado acá dentro del PEGIRS, no podríamos llegar a decir a ciencia cierta, no se podría llegar a decir a ciencia cierta cuánto sería la cantidad entonces que se generaría. ¿Listo?
Bueno, entonces, entendido el corte de césped y entendido el de... Ah, lo mismo pasa con lo de limpieza, ¿cierto? Con lo de limpieza, que se debe sacar cuántas son las toneladas mes que se hacen de limpieza. Bueno, vamos con el otro que es el lavado de áreas públicas. Vamos a poner aquí otro que vamos a revisar. Entonces, lavado de áreas públicas. Listo. Entonces, en el lavado de áreas públicas debemos de tener inventariado, ¿cierto? Inventariado, vámonos, devolvámonos aquí para Guatapé, vámonos para la Plaza de los Zócalos, ¿cierto? Entonces, acá, esta Plaza de los Zócalos, ¿cierto? Que aquí está pues como toda la zona principal. Esto es una zona comercial, es un parquecito, ¿cierto? Entonces, no, pero la plaza, bueno, vamos, el parque principal, vamos para acá, de Guatapé, listo. Entonces, este es el parque de Guatapé. Este parque de Guatapé, entonces miremos que tiene arbolitos. Entonces, ¿qué me toca hacer con estos árboles? Inventariarlos. Y fuera de eso, este parque es un parque público. Este parque yo lo tengo que limpiar. Cuando digo yo, lo digo yo como municipio. Entonces, el municipio debe de inventariar todos los parques municipales, ¿cierto? Todas las áreas públicas. Entonces, parques, puentes, monumentos que están dentro del casco urbano y que deben de ser objeto de lavado. ¿Listo? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque si yo los lavo voy a generar unos residuos. Entonces tengo que tener inventariado que todas las áreas que se tienen. La de los árboles es muy difícil tenerla, pero esto sí lo tiene planeación municipal. O sea, planeación municipal siempre cuenta con eso. Entonces por ello, es de que dentro de la resolución me aparece inventario de puentes peatonales y áreas públicas objeto de lavado. O sea, que debo de decir cuántos es que son. ¿Listo? Y cuántos son el áreas de cada uno de ellos. Además de cómo va a ser la prestación de la actividad, ¿cierto? ¿Cuál es la persona prestadora del servicio? Entonces, ¿quién va a prestar ese servicio? Muchas veces por ejemplo, acá en el caso de Medellín, es Empresas Varias de Medellín. Miremos que Empresas Varias de Medellín va lavando esos puentes y todo eso, ¿cierto? Cada cuánto, pues, por ejemplo, se dice que por ahí en la norma aparece de que, o sea, cuando uno paga el servicio público de aseo, dentro del servicio público de aseo, también te cobran la poda, el corte de césped, el lavado de áreas públicas. Entonces uno tiene como derecho como que a que laven un puente pues 2 veces al semestre, creo. Una o 2 veces al semestre, no me acuerdo. Si ya lo lavan más veces, entonces es el municipio el que se encarga de realizar ese pago, ¿cierto? No el usuario. Pues porque hay puentes de puentes que se tienen que lavar acá, ¿cierto? Pues por ejemplo, hay un puente que lo lavan casi diario, que es el puente de San Juan con la Avenida Oriental, la parte baja de él, pues porque hay muchas personas en situación de calle que viven ahí, entonces pues se tiene que lavar el puente. Ah, no, y ahora el Bazar de los Puentes, pues o sea, el soterráneo de pues que es toda la calle 58 de Medellín, que es la que sale de Villanueva a salir a la Minorista, que también hay, pues que es un lugar donde habitan gran cantidad de personas en situación de calle, ese también entraría dentro de este. Listo, entonces son diferentes zonas en las cuales se deben de estar, ¿qué? De estar monitoreando. Y ojo con algo muy, pero muy importante. Miren algo que les acabé de decir. Si la empresa sí, o sea, lo que es el lavado, el corte y la poda son pagados por el usuario dentro de la factura, ¿cierto? Dentro de la factura. Siempre y cuando el municipio tenga más de 5.000 usuarios. Si el municipio no tiene más de 5.000 usuarios, es el municipio el que lo paga. ¿Listo? O sea, un municipio con más de 5.000 usuarios, ya les muestro una noticia acerca de eso. Se las voy a mostrar por acá. Amalfi.
Voy a ver si la encuentro acá. Amalfi. Aumento. Tarifa aseo. Esto es del 2019. Y lo que pasó fue que el municipio pasó a tener 5.000 usuarios. Al tener 5.000 usuarios, se las voy a dejar por acá para que ustedes la tengan y la vean posteriormente después de clase. Al tener más de 5.000 usuarios, entonces cambian diferentes cosas. Por ejemplo, acá en Medellín, obvio, somos más de 5.000 usuarios. Entonces, al ser más de 5.000 usuarios, entonces nosotros pagamos todo eso. Todo lo que les estoy diciendo, tala, lavado, etcétera. Si son menos de 5.000 usuarios, eso lo paga el municipio. Entonces, cuando hay ese cambio del 4.999 al 5.000, hay un cambio en la tarifa de aseo y obviamente la tarifa de aseo inmediatamente aumenta. Entonces, por eso fue que en el municipio de Amalfi estuvieron disgustados por eso. Bueno, ¿qué les venía diciendo? Entonces, me fui con la tarifa los zócalos, bueno, que Amalfi le subió. Ah, bueno, listo. Entonces, dentro de la tarifa de aseo viene implementado todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Amalfi, para poderle cobrar a esos suscriptores ¿cómo se llama esto? La poda, el corte y el lavado, tiene que tener inventariado dentro del PEGIRS esto. Si el municipio no tiene dentro de su PEGIRS inventariado las áreas públicas, cuántos son los árboles y cuántos son las áreas, no le puede cobrar eso al usuario. ¿Listo? Para que tengamos eso muy en cuenta. Que hay empresas que empiezan a cobrar así, que porque sí, al ojo, no. O sea, tienen que tener esto inventariado para poder hablar de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, ese es en cuanto al lavado de áreas públicas. Vamos entonces con otro que sería el aprovechamiento. Listo. En el aprovechamiento vamos a tener inventariados cada uno de las ECAs con las cuales se cuenta. ¿Listo? Acuérdense que ¿qué significa ECA? ECA significa centros de acopio y estaciones de clasificación y aprovechamiento. ¿Listo? Para eso vamos a tener tres categorías de ECA. Unas ECAs pequeñas, que son las menores a 150 metros cuadrados, unas ECAs medianas de 150 a 1.000 metros cuadrados y unas ECAs grandototas, que son las de más de 1.000 metros cuadrados. ¿Listo? En el caso de ustedes, pues en el caso de Vegachi, sí, Vegachi tiene, pero una menor de 150, Peque no sé, y Guatapé tampoco, no sé cuál de estas tenga. ¿Listo? Entonces, dentro del PEGIRS debe estar establecido cuántos son el número de ECAs que se tiene. Y con ese número de ECAs, entonces, ¿qué es lo que establecen? Lo que se establece es, acá también aparece lo de las rutas selectivas, pero con eso no nos metemos todavía. Se selecciona cuánto es la cantidad de residuos aprovechados, ¿cierto? Y cuánto es el aprovechamiento real de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, este sería el otro que vamos a revisar. Y por último, ya para no tener más de estos, bueno, residuos especiales y residuos de demolición ya están. Vamos a ver, ustedes van a revisar cómo es la gestión de los residuos en el área rural. Listo. ¿Cómo es la gestión de los residuos en el área rural? Entonces, miren que todo el tiempo hemos estado hablando del área urbana. Ahora lo que vamos a revisar es cómo es entonces la gestión de los residuos sólidos, ¿cierto? En el área rural. Entonces, acá miren que ya vamos a tener y toda otra PPC. Vamos a tener una PPC para el área urbana y una PPC para el área rural. ¿Listo? Entonces, así los vamos a tener dentro de cada uno de ellos.
Muchachas, entonces, ¿qué vamos a hacer durante esta hora? Que yo creo que nos queda como bastante trabajito. Durante esta hora, entonces, lo que vamos a hacer es terminar lo que tiene que ver con el laboratorio, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el laboratorio. Y comenzar a revisar cada uno de estos que tenemos dentro del PEGIS. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Aquí están entonces. Profe, yo quiero preguntarle de nuevo por la fecha límite de entrega. Ah, no, eso es por allá en mayo. Ok, profe. Es en mayo, pero lo que sí quiero es, para que nos vayamos programando, que, acuérdense que yo les dije, en cualquier momento les digo, venga, que vamos a revisar. ¿Listo? Entonces, Listo. programémonos para después de Semana Santa hacer una revisioncita, al menos de estos primeros. ¿Listo? Listo. ¿Usted cómo le gusta ver? Yo los tengo todos en un Excel. Pues la información que nos ha pedido del... Como quieran. Pues, o sea, el tal es que ustedes vayan comparando. Esto es lo que, o sea, para mí lo más importante es, ustedes me pueden decir, no, no está. No, no. Pues, o sea, no me digan no está. Me pueden decir no está, pero se debe hacer de esta y de esta forma, ¿cierto? O, si, o tampoco me pongan, sí, aquí está, vea, aquí está. No, revisen ustedes qué es lo que tienen y si está bien o si está mal. ¿Listo? Eso es lo más importante. Ok. Bueno, vengan, yo les hago otra preguntita. Acá entre nos. Nosotros aquí somos supuestamente 12 personas, ¿cierto? Sí, señor. 12 personas. De esas 12 personas hubo gente que ni... Sí, profe, ajá. Que no, que pues, o sea, que no me ha aparecido nunca por acá. Somos 12, sí, como somos 12. Pues yo no sé si ustedes los conocen, ¿cierto? Por ejemplo, Cristian Camilo Alzate, Sebastián Giraldo, Jenny Milena Martínez. Ustedes saben de la vida de ellos tres, ¿no? No, señor, yo no conozco ninguno. No, profe, ni idea. Y de estos que tampoco volvieron porque es que solamente están viniendo ustedes tres. Pues ellos tres no presentaron, pero Estefanía Andrea Betancourt, no la conocen. No. Bueno, Gómez, María Camila Molina tampoco. No. María Camila Navarro. Pues, profe, a ver, yo recuerdo a Yurley y creo que ella conoce también a Camila, pero no las trato mucho. Tendría que preguntarle de pronto a Yurley, que en esos días me escribió, pero no sé, tendría que preguntarle. María Carolina Navarro. Jennifer Giovanna Ríos. Jennifer es mi compañera en el PEGIRS. Ella sí hizo el parcial, pero no sé por qué no ha vuelto, profe. Yo creí que hoy se iba a conectar. Yo le voy a escribir. Ah, listo, por favor, a ver qué problema tiene. Y lo mismo, Cristian Trejos. ¿Listo? Carolina Navarro también es mi compañera en el PEGIRS, pero tampoco sé por qué no ha vuelto. Traten de hablar con ellos para ver qué les pasó, si tienen problema de conectividad o qué, ¿sí me entienden? Y no están yendo de pronto a la otra clase que usted da más tardecito, no sé. No, porque esa clase es los miércoles. Ya. Esa clase es los miércoles y no sé, o no sé si pues, no sé si están yendo allá, no sé, pero sí les voy a mandar Sí, un profe, correo. de pronto están yendo a eso, pero igual yo también si algo le pregunto a Yurley y que ella le pase la voz a Camila. Listo. Ah, bueno, muchachas, feliz Semana Santa entonces. Gracias, profe. Pues, Igual usted. trabájenle a eso entonces. ¿Ustedes apuntaron esto entonces o no? Sí. Sí, señor. Yo le tomé pantallazo. Listo, perfecto. Háganle pues. Que descansen. Gracias, Chao. Gracias, Hasta profe, que luego. estemos bien. Profe, ¿Qué hubo? tengo una duda. El ejercicio que hicimos la clase pasada solamente tocaba hacerlo con esa torre, ¿cierto? Pues es como la muestra que nosotros tomamos, ¿cierto? Sí, porque es que ya se multiplica por 3 y todo. Ah, venga, lo otro que les iba a decir, el ejercicio que hice ayer, mírenlo también, porque es un ejercicio completamente diferente. Ni siquiera multiplico por 5 ni nada. Sí, señor. Ah, listo, profe, ya montaste la clase. Ya no lo hice Sí, ya la tengo montada, yo ya la vi. Sí, Pues, yo las monté ayer. O sea, no lo hice dentro de una urbanización, sino un barrio al cual no puede entrar el carro recolector. Entonces,
hacen puntos afuera para la recolección, que es historia de la vida real, o sea, lo que sucede en muchos barrios de acá de la ciudad. ¿Listo? Para que lo revisen también, porfa. De acuerdo, profe, que tengan buen día. Gracias, lo mismo. Chao. Chao. Ah, profe, gracias.